Buenos días, mis queridos amigos. Empezamos esta tercera grabación estival del año 2020, que constituye la lección laurentina número 31, la 31ª, en la cual vamos a considerar, a discutir, a debatir sobre la 40ª tesis del racionalismo jurídico. La 40ª tesis del racionalismo jurídico es la libertad, el derecho a la libertad. Bueno, ¿de dónde viene este derecho? ¿De dónde tiene alguna raíz? ¿Hay algún principio más básico del cual derivar el derecho a la libertad? ¿Es, por el contrario, un derecho absolutamente autárquico, inderivable, que, por decirlo así, sería inherente al ser humano sin necesidad de derivación alguna, como un atributo esencial del individuo humano por el mero hecho de serlo, o quizá no solo del individuo humano, sino de cualesquiera individuos vivientes que gozaran de algunas características de las que normalmente atribuimos al ser humano, como inteligencia y voluntad. ¿O es incluso un valor tan absoluto que vale por sí mismo y que no está conectado con nada ni subordinado a nada, y sencillamente el ser humano ni siquiera es que poseyera ese atributo del derecho a la libertad consustancialmente, sino que meramente porque el valor de la libertad vale, habría de atenerse a ese valor inderivable en el quehacer humano? O por el contrario, el valor de la libertad y el derecho a la libertad tienen una derivación y un fundamento. Bueno, pues evidentemente aquí se enfrentan dos idearios. Uno es el del liberalismo radical y el libertarianismo, que son dos ideologías políticas diversas. La primera, hoy comúnmente asociada a Rawls, y la segunda a Nozick, pero no tienen en absoluto ni el uno ni el otro el monopolio de sendas ideologías o filosofías políticas. Y otro sería el comunitarismo, para el cual la pertenencia del individuo a la comunidad sería, digamos, el dato esencial y básico, y la libertad sería un modo de insertarse el individuo en esa comunidad. Para la primera opción, la opción libertaria, y cuando digo liberal quiero aclarar que es el liberalismo radical, porque
para mi propia concepción, para mi propia filosofía política, yo también reivindico la denominación de liberalismo, porque considero que la libertad es un derecho que no está subordinado a ningún otro y, por tanto, considero que también mi filosofía es liberal. Pero no es liberal radical como la de Rawls, ni menos aún libertaria. Para el libertarianismo, huelga decirlo, el único valor es la libertad. Todo y cualquier otro valor es instrumental y ni siquiera admiten que los seres humanos tienen derecho a una igual libertad. Ya afectar el sustantivo libertad por el adjetivo igual, ya de algún modo implicaría empañar el brillo, el fulgor y la soledad soberana de la libertad. La libertad es el único valor, el único derecho, y cualesquiera otros derechos o limitaciones de la libertad que pueden tener que admitirse son instrumentales. El lema de los libertarios es la máxima libertad. La máxima, bueno, esto se ha cuestionado, se ha dicho, el propio Nozick no aspira a la máxima libertad en tanto en cuanto reconoce que la realización de la libertad implica una vida social que necesariamente acarrea algunas limitaciones. Sí, pero su ideario es la máxima libertad, que sólo admite aquellas restricciones que sean inevitables. ¿Con vistas a qué? Con vistas a la máxima libertad. O sea, el objetivo es la máxima libertad. El medio pueden ser algunas limitaciones, las mínimas, a esa máxima libertad, siempre y cuando sean necesarias para un objetivo que es la máxima libertad. Y este ideario del libertarianismo, que se traduce o bien en el anarquismo, que es el deseo de que no haya ninguna autoridad, ningún poder entre los seres humanos, o bien un anarquismo atenuado, que es el del Estado mínimo. Y bueno, hay luego formas quizá un poco más razonables que pueden admitir un Estado supramínimo que, si bien subordinado a la hegemonía de la libertad individual, autorice algunas ampliaciones funcionales que excederían el ámbito del Estado mínimo, pero siempre con el objetivo de que, en última instancia, el valor que se trata de realizar, potenciar y respetar es la libertad. Por ejemplo, dentro de la teoría económica, el neoliberalismo de Milton Friedman se inscribiría en este ámbito, admitiría un Estado que excede la competencia del Estado mínimo, pero que la excede lo menos posible. La excede solo en tanto en cuanto
hay que rebasar ese confín tan estricto del estado mínimo en aras de potenciar la libertad. Y habría no un estado del bienestar, pero sí algunas funciones redistributivas mínimas que serían aceptables porque crean las condiciones en las cuales los seres humanos pueden vivir con libertad. Mientras que si no se hace eso, hay un riesgo de caos y de pugna y de conflicto social que impediría la misma realización de la libertad. Bueno, esa es la vertiente libertaria o libertaria plena, de un libertarianismo atenuado o de un neoliberalismo que es un poco excesivo calificar de libertarianismo, pero que se acerca. Luego está el liberalismo radical, para el cual la libertad no es el único valor, pero sí es el valor supremo. Es decir, que hay un valor de libertad, un valor de igualdad, un valor de bienestar, pero el valor de la libertad es absolutamente hegemónico y preponderante. Por eso, cuando Rawls, en su famosa teoría, pues bueno, Rawls, por supuesto, es un autor que ha evolucionado y tiene perfecto derecho a evolucionar, y lo que sostiene en su gran obra de la teoría de la justicia, o lo que sostiene después en liberalismo político, no es la misma teoría, no es la misma filosofía política. Hay un aire de familia, hay un hilo conductor de lo uno a lo otro, pero son teorías un poco diferenciadas, bastante diferenciadas, diría yo. Pero yo me quedo con el primero, porque a mí no me interesa la biografía del señor John Rawls, o saber qué es lo que de veras debemos tomar como el legado de Rawls. A mí no me interesan esos, digamos, esas consagraciones estelares de las estrellas del pensamiento, en este caso de la filosofía política. Me interesan las teorías y me interesa, por supuesto, la evolución de la problemática y de los conceptos filosóficos, en este caso de los conceptos y problemas en filosofía política y jurídica. Y por tanto yo considero que el primer Rawls, el de la teoría de la justicia, es el grande, es el que nos aporta una gran concepción que quizá en la evolución posterior del autor queda un poquito aguada, un poquito desleída y por tanto menos impactante. Después de dar vueltas a cómo se llegaría imaginariamente a un gran pacto social perfectamente racional, unánime, en esas condiciones del velo de la ignorancia, llegamos a un doble criterio. Ese doble criterio establece primero no el principio de máxima libertad, porque Rawls es un autor tan racional y tan meticuloso que no va a formular un principio tan simple, pero sí va a formular como primer principio de organización social establecer un amplio sistema de libertades lo más amplias posibles, sistema de libertades,
O sea, no es libertad a secas, es un sistema de libertades lo más amplias posibles para cada uno, compatible con iguales libertades para los demás. Bueno, esta fórmula un poco alambicada, hay que hincarle el diente y la reflexión, meditarla, sopesar cada palabra. No hay una palabra de más ni una palabra de menos en esa formulación, pero está inspirada en Kant. Es una paráfrasis de un principio de Kant. Kant considera que el principio que rige el, el derecho natural es establecer el lema, respetar el lema de actúa con la máxima libertad compatible con igual libertad de los demás, que es diverso del imperativo categórico que vale en la moral y que nos dice actúa de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda servir de ley universal, y en otra versión no equivalente, la actúa de tal manera que tomes la humanidad en ti y en los demás como fin y no solo como medio. Bueno, pues esto es en la moral o la ética kantiana, pero en el derecho el principio no es ese, sino que no es el imperativo categórico, es otro imperativo categórico jurídico, que es el de la libertad. Actúa en uso de la máxima libertad compatible con igual libertad de los demás. Pero Rawls hereda esa idea de Kant, como tantas otras. Su filosofía está muy inspirada por Kant y la reelabora del modo que he dicho. Bueno, y en cambio los comunitaristas consideran que el ser humano carece de entidad, el individuo humano carece de entidad, de existencia, de pensabilidad aisladamente. En la novela puede haber un Robinson Crusoe, pero en la realidad no hay Robinson Crusoe. Todos nacemos, crecemos, vivimos y morimos en una comunidad y por tanto hay que partir de la comunidad, y solo dentro de la comunidad son entendibles las libertades. Ahora, hay muchos comunitarismos, ¿verdad? Y en realidad comunitaristas, pues está Charles Taylor, el neohegeliano canadiense, Gimlica, que es probablemente el más afamado. Bueno, no sé si es en un momento dado lo fue. Está McIntyre y está Sandel, pero varios de ellos, incluido Sandel, han rechazado el rótulo, y en realidad hay muchos comunitarismos. Algunos comunitarismos acentúan el nexo de pertenencia y de identidad del individuo, no a la comunidad política, no a lo que en inglés se llama the body politic, la comunidad política, la comunidad nacional, el Estado-nación, sino más bien las comunidades culturales o étnico-culturales plurales que se dan dentro del Estado-nación. Esta tendencia está muy en boga en Norteamérica, y sobre todo en el Canadá, porque el Canadá en realidad es una creación artificial de 1860 y tantos de la corona británica, poniendo juntos artificialmente a los anglófonos y a los francófonos sobre un trasfondo de los pueblos aborígenes o indígenas del Canadá, incluyendo los esquimales.
más luego la recepción de eh, comunidades de inmigrantes que no se han integrado ni asimilado del todo. Y esto ha dado lugar a que el Canadá, durante un tiempo al menos, haya promovido el multiculturalismo, y ese multiculturalismo ha llevado a propiciar el reconocimiento de una pluralidad de comunidades dentro de la sociedad canadiense. En Estados Unidos esto ha sucedido más tardíamente y en menor medida. Empezó en los años 60. No hay que creer que este multiculturalismo estadounidense ha existido siempre. Al revés, durante muchos decenios, 2 siglos casi casi de su existencia, Estados Unidos se preció de ser un melting pot, o sea, de ser la marmita donde se cuecen y se diluyen las diferentes identidades. Es sabido que en Estados Unidos persistieron durante mucho tiempo comunidades germanófonas, generaciones. Bueno, pero poco a poco fueron perdiendo esa identidad y se fueron diluyendo, incorporando, aunque aportaran cada una sus características, evidentemente. La cultura norteamericana pues ha absorbido elementos aportados por chinos, japoneses, alemanes, eslavos, los afrodescendientes. Bueno, pero durante un tiempo quiso ser una absorción de todo eso. Y después, en los años 70, empezó el multiculturalismo. Bueno, evidentemente, yo voy a inscribirme en los comunitaristas, pero quiero aclarar que mi comunitarismo es absoluta y radicalmente diferente del comunitarismo multicultural. Yo soy partidario del comunitarismo asimilacionista. Creo en la comunidad nacional, en el Estado-nación, en la comunidad política, en el cual pienso que han de diluirse, asimilarse, incorporarse, más que integrarse. No me gusta mucho ese verbo de integrar, el sustantivo integración. Yo diría más bien incorporación. Incluso prefiero el de asimilación. Asimilación que no excluye, vamos a ver, que quien es de origen marroquí guarde como un tesoro en su círculo, en su familia, la lengua árabe o la lengua bereber o el dialecto árabe marroquí, que guarde como un tesoro su religión musulmana, el que es de origen griego guarde su lengua helénica y su religión ortodoxa, el de origen chino guarde el mandarín o el dialecto chino que de su origen familiar y su cultura, su cosmovisión taoísta o la que fuere. Todo eso está muy bien, pero creo que en una comunidad nacional que está caracterizada históricamente por una determinada cultura, hay que asimilar esa cultura. Hay que dominar esa cultura, hay que profesar esa cultura. Profesar quiere decir no estar adherido, no tener una emoción de valoración anímica. Eso cada cual es libre de valorar lo que quiera. Pero sí tener un comportamiento social de respeto, de
de acatamiento de los valores de esa sociedad, incluyendo de su herencia cultural, de su patrimonio cultural. Por tanto, el comunitarismo que defiendo es radicalmente distinto del multicultural. Y por otro lado es un comunitarismo universalista, porque la comunidad nacional es un todo, pero es un todo a su vez subordinado a la comunidad universal de los seres humanos. Es una parte de esa comunidad universal. Tampoco me gusta la palabra cosmopolita. Yo no me definiría como un cosmopolita, porque el cosmopolitismo suele considerarse antagónico con el patriotismo o con la valoración de la comunidad nacional. Creo que el individuo, el integrante de una comunidad nacional, se debe a esa comunidad nacional, tiene el deber primordial de contribuir al bien de esa comunidad nacional. De esa pertenencia a la comunidad nacional va a derivar la participación en el bien de esa comunidad, incluyendo, como vamos a ver, su propia libertad. Por tanto, su vínculo primordial es con la comunidad nacional. Pero ese vínculo con la comunidad nacional no impide, no estorba, no disminuye el vínculo con la comunidad universal, el deber de fraternidad, de hermandad que cualquier individuo humano tiene con cualquier otro por el mero hecho de serlo. De manera que la libertad no es un patrimonio o atributo inderivable del individuo humano que pudiera valer aunque éste existiera imaginariamente en una galaxia en la cual, por imposible, apareciera un ser humano aislado que subsistiera por algún tipo de mecanismo que de autoalimentación o de alimentación artificial, como fuera, y en el cual tuviera ese atributo de la libertad no relacional. En realidad ya hemos visto en lecciones anteriores que ningún derecho humano es no relacional. Todos ellos son relacionales. Todos ellos dicen relación a la sociedad. Anexo de pertenencia, de integración, he usado esta palabra integración que no me gusta, de pertenencia, de incorporación del individuo a una sociedad. Por tanto, la libertad no es eso, no es un atributo que tenga el ser humano independientemente de la sociedad. Ustedes recuerdan que Hobbes, en el Leviatán, concibe un primer estadio, real o imaginario, en el cual los hombres vivirían aislados unos de otros y serían plenamente libres, pero tan libres que cada uno tendría la libertad, la libertad de atacar a los demás. Por eso dice, el único límite de la libertad en ese estado de naturaleza es el límite del poder físico del individuo. Mi libertad llega hasta donde alcanzan mis fuerzas y termina
donde me puede el vecino u otro individuo ajeno que es más fuerte que yo y que puede defenderse de mi agresión o agredirme él. Bueno, ese estado de naturaleza creo que ya hemos tenido ocasión de refutarlo. No solo no ha existido, sino que es imposible, es absolutamente contrario a la naturaleza humana, porque el ser humano, como bien lo dijo Aristóteles, es naturalmente social, nace en sociedad, no puede nacer ni vivir fuera de la sociedad. Dejamos de lado los casos de los famosos niños lobo y otros hechos que pueden haberse dado, pero en fin, son excepciones que no invalidan la regla. Por tanto, no hay libertad fuera de la sociedad. Y dentro de la sociedad, la libertad no es prioritaria con respecto a los demás, a lo demás. Vamos a ver, si la libertad solo la podemos tener en sociedad, ¿qué es lo primordial? Lo primordial es que exista esa sociedad. ¿Para qué existe la sociedad? Según lo hemos visto a lo largo de toda una serie de lecciones, existe para el bien común. ¿Qué es el bien común? La mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Indisolublemente individual y colectiva, porque en una especie naturalmente social solo es alcanzable la mayor cantidad y calidad de vida del individuo como parte de la mayor cantidad y calidad de vida de la colectividad, y solo es realizable la mayor cantidad y calidad de vida de la colectividad si se traduce en mayor cantidad y calidad de vida de los individuos integrantes. Sería un completo absurdo, un sinsentido, una mayor cantidad y calidad de vida colectiva flotante, subsistente, aislada, cuando los individuos que integran esa colectividad no se beneficiaran, no participaran, obteniendo también todos ellos mayor cantidad y calidad de vida. De manera que para eso existe la sociedad. Y por tanto lo primero es que exista la sociedad, que se realice el fin de la sociedad, que es la mayor cantidad y calidad de vida, y que los individuos contribuyan a ese bien común, o sea, a esa mayor cantidad y calidad de vida. Bueno, hemos dicho, por tanto, lo primero es que exista la sociedad, que se realice su fin, que se realice la mayor cantidad y calidad de vida. Y ahora nos hemos planteado qué relación hay entre el individuo y esa sociedad que tiende a realizar la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva, o sea, el bien común. Hemos dicho, la relación es doble, deber y derecho. Deber de aportar, contribuir al bien común, y derecho de participar en el bien común. En la lección anterior vimos el primerísimo de los derechos de participar en el bien común, que es negativo. Es un derecho a que no nos hagan ciertas cosas, concretamente a que no nos torturen. A los amigos de una
terminología un poco más pomposa, un poco más rimbombante o digamos altisonante que la que a mí me gusta. Yo prefiero usar en la medida de lo posible términos un poco más a ras del suelo, menos pretenciosos también, porque considero que los términos muy altisonantes son un poco vacuos o al menos corren el riesgo de ser vacuos. Pero quien lo quiera expresarlo así puede decir, lo primero es el derecho a la dignidad. No tanto el hecho de la dignidad, ya lo debatíamos, sino el derecho a la dignidad. Y el derecho a la dignidad es el derecho a la vida digna. El derecho a la vida digna implica no ser víctima de torturas ni otros tratos asimilables, pero sobre todo y por encima de todo de manera incondicional de torturas, porque bueno, tratos asimilables o parcialmente o que se acerquen parcialmente podemos considerar circunstancias excepcionales que podrían hacerlos lícitos, pero decíamos la tortura en ningún caso, ni aunque se hunda el mundo. Segundo, el derecho a no ser humillado, o sea, el derecho a la dignidad implica también el derecho a no ser humillado, a ser tratado sin sufrir humillaciones. A un delincuente, al peor delincuente, se lo puede detener, privar de libertad, pero en la medida de lo posible hay que ahorrarle cualquier trato que sea humillante. Bueno, pero en fin, yo insistía en la lección anterior, ante todo, en el derecho absoluto y limitado a no ser torturado. Es un derecho, pero es un derecho negativo, derecho a que no nos hagan. El derecho que voy a considerar hoy también es negativo, porque la libertad es negativa. Ustedes saben que un gran filósofo político inglés, Isaiah Berlin, escribió un famosísimo opúsculo sobre la libertad, donde expone dos conceptos de libertad, el positivo y el negativo. El negativo es estar libre de, y el positivo es estar libre para. El positivo es ser libre de hacer algo, es decir, es teleológico. Y el negativo, en cambio, es una carencia de obstáculos, de impedimentos que nos impidan. Bueno, se puede cuestionar esta dualidad, porque si hay carencia de tales obstáculos, hay carencia de los obstáculos para hacer algo. Por ejemplo, si me ponen una barra de hierro que me impide abrir la puerta y salir de casa, me ponen un obstáculo, pero es un obstáculo para lo que yo iba a hacer, que era abrir la puerta y salir de casa, por ejemplo, ¿no? De manera que es un poco problemática la discusión, la distinción. El propio Berlín considera que lo prioritario es la libertad negativa y que la libertad positiva puede llevar, si se prioriza, puede llevar a una falsa senda, que es decir, bueno, lo prioritario es, por ejemplo, ser libre para desarrollar una vida satisfactoria y, por tanto,
ser libre para formarse una opinión política y por tanto contar, por ejemplo, para formarme una opinión política tiene que haber una oferta de diferentes posicionamientos para que yo pueda optar entre ellos, para que yo pueda desarrollar una vida satisfactoria, tengo que ser recipiendario de una instrucción. Bueno, esto efectivamente yo estoy de acuerdo, es una falsa senda que nos lleva a confundir los derechos de libertad con derechos de bienestar. Los derechos esencialmente negativos de libertad con los derechos esencialmente positivos de bienestar. Por tanto, yo me voy a quedar con la libertad negativa. Es decir, estar exento de cercenamientos, coacciones, coerciones, prohibiciones, impedimentos, porque las prohibiciones son evidentemente impedimentos. Si me está prohibido, por ejemplo, hacer ruido a las 3 de la mañana, porque hay una ordenanza que impide, en aras de la convivencia vecinal, hacer un ruido excesivo a las 3 de la mañana, bueno, es porque si lo hago, evidentemente, incurro en una infracción susceptible de ser castigada o sancionada por quien sea. Que venga la policía a mi casa y me diga, tiene usted que bajar el volumen y ahora mismo tiene una multa de tanto, o cualquier otra. De manera que es ese estar exento de coacciones. Alguien me puede decir, bueno, pues en el estado de naturaleza de Hobbes uno está exento de coacciones, no, en absoluto. Todo lo contrario, está sujeto a cualesquiera coacciones que al otro, al vecino o menos vecino, le dé la gana emprender contra mí. Por tanto, la libertad solo la podemos tener en sociedad. El propio Hobbes se da cuenta de que esa libertad en estado de naturaleza es una libertad precaria, es una libertad de doble cara, libertad irrestricta por un lado, pero servidumbre irrestricta por el otro, puesto que yo estoy sujeto a la voluntad omnímoda ajena, y si el otro es más fuerte que yo, pues no tengo absolutamente ningún recurso. Mientras que en la sociedad para él se establece con un solo fin, que es la seguridad. En esa seguridad y dentro del margen que me consienta el gobernante, que tiene un poder absoluto, bueno, dentro de ese margen yo soy libre. Justamente el soberano, en la medida en que no me prohíba una acción, me la permite y por tanto me otorga implícitamente con su solo silencio la libertad de hacerlo, y al mismo tiempo, porque para eso está, impide que los demás me estorben, me obstaculicen mi propia conducta, en la medida en que esté permitida por el gobernante. Pues es la teoría de Hobbes, y por eso Hobbes, que es sin duda un autor que se considera de la tradición liberal, a pesar de que políticamente es partidario del absolutismo, pero exalta la libertad, que para él es inseparable de la seguridad. Pero es difícil
identificarlo con, por ejemplo, con el pensamiento libertario, no, o asimilarlo, pese a ese estado de naturaleza que para él es un estado no deseable, es un estado triste, del cual los seres humanos racionalmente tienen que salir en cuanto puedan. Y reconoce que la libertad de que podemos gozar la debemos a la sociedad. Bueno, yo diría algo más que no dice Hobbes, y es que la libertad de que gozamos es una participación del bien común. Es uno de los modos de participar del bien común. Y esta tesis sí que yo, sinceramente, como ustedes ven a lo largo de estas lecciones, trato, en la medida de lo posible, de señalar todas las convergencias que hay entre mi racionalismo jurídico y otros enfoques, en qué medida me inspiro en la tradición de la filosofía perennis, sobre todo, más fuertemente, más directamente, de la Ilustración, del racionalismo, de la concepción jurídica racionalista de Leibniz, de la teoría de los derechos naturales del hombre, del liberalismo y de su desarrollo posterior, que incluye los derechos de bienestar desarrollados en la tradición socialista, de manera que yo trato de vincular mi propio planteamiento al de todos los que me han inspirado, que son muchos, y sin los cuales mi teoría hubiera sido absolutamente imposible. Pero también he de reconocer algunas particularidades. Por ejemplo, definir el bien común, que hasta donde yo sé o recuerdo está indefinido, es una noción indefinida en Santo Tomás, en la escolástica, en Leibniz, en la Ilustración se emplea ampliamente la noción de bien común, pero no se define. Bueno, yo la he definido como la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva, inseparablemente individual y colectiva. Segundo, yo he presentado este principio, este valor del bien común, no sólo como la norma suprema del ordenamiento jurídico, sino también como el canon que regula la racionalidad jurídica, por tanto, aquel que inspira la deducibilidad de unas normas a partir de otras y a partir de una combinación de normas y situaciones fácticas. He reconocido al bien común como el canon en virtud del cual existe un ordenamiento jurídico. He reconocido el bien común como el fin de la sociedad. En todo esto, evidentemente, la teoría que he presentado comporta desarrollos que no se encuentran en mis predecesores. Sin duda que yo no he hecho sino ir más allá, tirar del hilo para sacar el ovillo, pero ese ovillo no está en esos predecesores.
Hay otro rasgo adicional, y es que yo he insistido en que esto no es exclusivo del ser humano, sino que es compartido por todas las sociedades animales de individuos formadas por individuos que difieren entre sí. Bueno, digamos que los seres humanos en su inteligencia y en su voluntad, en su comprensión del mundo y en sus decisiones que chocarían entre sí. Y posiblemente podríamos hablar también de inteligencia y voluntad en los cetáceos, en las sociedades de cetáceos, de simios, por supuesto. Nosotros somos simios, en muchas otras de mamíferos. Pero, ¿qué pasa en los cefalópodos, en los insectos sociales? Bueno, ahí yo no me atrevo a usar estos términos y diría hay una pluralidad de apetencias o apetitos y de percepción o apercepción del mundo. Pero la hay. Los individuos, las diferentes hormigas de un hormiguero, cada una tiene alguna particularidad perceptiva y tiene alguna particularidad apetitiva que a veces colisionan. Generalmente van todas por instinto, sin desviarse de un camino prefijado, pero a veces surgen colisiones y por eso tiene que haber un orden social que regule qué conductas son admisibles y cuáles no son admisibles, en aras del bien común. Por tanto, el bien común en el ser humano es básicamente como en cualquier otra sociedad animal. Ahora, con una diferencia. ¿Cuál es el bien común de una sociedad de hormigas? El propio de esa sociedad de hormigas. Y por tanto, aquel que corresponde, que es idóneo a la naturaleza de las hormigas, a lo que las hormigas necesitan para tener digamos, si queremos decirlo en terminología de Martha Nussbaum, para el flourishing, para el florecimiento, para la expansión vital o planificación vital. Bueno, en realidad mi propia noción de desarrollo de la cantidad y calidad de vida pues es una noción próxima a la de la filosofía política de Nussbaum, no idéntica, y por tanto la cantidad y calidad de vida de las hormigas es la propia de la naturaleza de las hormigas y sus posibilidades. La de una sociedad de delfines, pues propia de lo que es un delfín. La de bonobos, de lo que son los bonobos, y la de los humanos, de lo que somos los humanos. Bueno, ¿y qué necesitamos los humanos? ¿En qué consiste la cantidad y calidad de vida? Entonces, cuando se piensa en cantidad y calidad de vida, se suele pensar en los derechos de bienestar. Hombre, todos necesitamos comer, alojarnos, o un cobijo, una compañía, una posibilidad de saber. Todos estamos sujetos a la enfermedad y necesitamos hacer frente a ella, algunos medios para hacer frente a ella. Bueno, se suele pensar en los derechos positivos. Y se piensa menos, cuando se habla del bien común y de la participación en el bien común, se piensa menos en los negativos. Pero yo he empezado por señalar, primero, participar en el bien común. Lo primero que necesitamos es que nos respeten. Y que nos respeten es que la sociedad no consienta que seamos torturados. Eso ya lo dije. Segundo, que se nos conceda
un amplio margen de libertad. No voy a decir que la libertad es prioritaria con respecto a los derechos de bienestar, porque ser libre y no comer, ser libre en la ignorancia, ser libre en el desamparo, ser libre a la intemperie, ser libre en la enfermedad, es una libertad indeseable. Por tanto, no voy a decir libertad por encima de todo, pero tampoco voy a decir lo contrario. Tampoco voy a decir bienestar por encima de todo. Porque un bienestar sin libertad tampoco tampoco corresponde al anhelo, a la necesidad intrínseca del ser humano. Enciérrenme en una celda de 3 metros cuadrados, día y noche. Instrúyanme, aliméntenme, hagan que un médico atienda mi salud y se me hagan todas las radiografías y resonancias magnéticas y se me administren los fármacos para que esté en perfecta forma. Y hasta si quieren, dentro del angosto espacio, suministrenseme medios de hacer ejercicio para estar en forma. Bueno, evidentemente eso no es vida. Ustedes dirán, bueno, es que eso es absurdo porque en esas condiciones no hay bienestar, hay malestar. Bueno, ¿qué quiere decir? Es que no hay bienestar solo con comida, cobijo, educación, acceso a la instrucción, acceso a la enseñanza, incluso acceso al trabajo. Necesitamos algo, el ser humano necesita algo, necesita libertad. ¿Qué libertad en concreto? Eso depende de la sociedad, eso depende de la circunstancia histórico-social. Hay quizá una libertad sempiterna que es la libertad de pensamiento, libertad de pensar lo que me le da la gana, que de nuevo es absoluta, ilimitada, incondicional, irrestricta. Pensar algo bueno o malo, pésimo, lo peor que ustedes quieran. Esa libertad en el fuero interno, y ustedes dirán, bueno, es una libertad vacua porque no hay modo de saber lo que alguien piensa en el fuero interno. Pues sí, mire usted, si hay modo de saberlo. La Inquisición tenía modo de saberlo. Hay medios menos agresivos. Parece que hoy existen, no lo sé, he oído decirlo. Ustedes han oído hablar del detector de mentiras desde las películas de espionaje de los años, no sé, 50 o 60 del siglo pasado, pero parece que eran muy poco de fiar, pero parece que hoy hay, gracias a los progresos de la neurofisiología y de las ciencias cognitivas, hay unos detectores más fiables que con alto grado de fiabilidad puede someterse a un individuo. De momento creo que se hace sobre la base de la voluntariedad para testigos en juicio. No lo sé, como digo, esto lo digo de oídas porque verdaderamente desconozco si es así o no. Pero es perfectamente verosímil y muy probable que si no existen, vayan a existir en breve plazo. Bueno, pues habría un modo de saber cuál es el pensamiento de alguien.
¿Ama usted los valores del ordenamiento jurídico? ¿Profesa usted adhesión a los valores de la Constitución española, por ejemplo? Y se podía someter a una prueba tal que se supiera de manera fehaciente si sí o no. Hay otros modos menos infalibles, pero que también se usan. El interrogatorio. Y por eso la Constitución española dice: nadie será obligado a declarar sobre su ideología. Es decir, que a nadie se puede someter a un interrogatorio para decirle: ¿está usted de acuerdo o no con los valores supremos del ordenamiento jurídico entronizados en la Constitución española? Sin embargo, esto que prohíbe el constituyente, el legislador lo ha establecido en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, porque esta asignatura está diseñada de tal modo que a los mozalbetes se les sonsaque, se los fuerce no sólo a conocer cuál es el ordenamiento jurídico y a saber cuáles son sus obligaciones según el ordenamiento jurídico, sino a manifestar por palabra, obra, conducta, pensamiento y omisión que profesan una adhesión íntima al ordenamiento. Esto es absolutamente anticonstitucional, pero ha pasado. Y ahí está esa normativa que permite obligar a los mozalbetes a abrir de par en par las ventanas de su alma, ya que éstas sean escrutadas. Esto atenta a la libertad de pensamiento. Pero la libertad de pensamiento no es solo la libertad del foro interno, es también la libertad de vivir con arreglo a la cosmovisión, a la ideología que uno tiene, religiosa u otra. Pero claro, esto ya sí tiene unos límites, evidentemente. Es la libertad tradicionalmente considerada religiosa. Pero claro, esto evidentemente ya plantea un problema de qué pasa si soy adventista del séptimo día y por tanto mi religión me lleva a no trabajar el sábado. Bueno, yo tengo derecho a no trabajar el sábado, pero claro, si entro a trabajar en una empresa en la cual se trabaja por turnos y tengo un derecho al descanso semanal, pero hay semanas que me toca el sábado y no puedo, bueno, pues mire usted, busque otro empleo. Hay quizá modos de negociar para, en la medida de lo posible, satisfacer esa perentoria exigencia, ese deber de conciencia. De aquí se derivan también los famosos derechos de objeción de conciencia. De nuevo, yo soy partidario de que se establezca la máxima libertad de conciencia, que implica no solo el derecho irrestricto, absolutamente irrestricto de pensamiento en el foro interno, sino también el derecho de vivir conforme a la propia cosmovisión, pero compaginadamente con algo, que es ese algo el bien común. Y lo mismo va a pasar con las demás libertades. Libertad de palabra. Hombre, el ser humano es un ser que habla. Todos los seres sociales se comunican. Sabemos, los semiólogos han estudiado perfectamente lo que se ha llamado lenguaje de las abejas. Es un lenguaje de una sintaxis
y una semántica muy complejas, muy interesantes. Otros sistemas de comunicación hoy todavía son enigmáticos para nosotros. Conocemos el sistema que existe, el sistema de comunicación sonoro de los cetáceos, pero no se ha descifrado. No sé el de los sistemas de comunicación complejísimos de las diferentes especies de aves, de unos más, de otros menos. Sabemos que transmiten una gran cantidad de información, pero no hay todavía un estudio suficientemente amplio y detallado de comparativo de los diferentes sistemas de comunicación, pero existen. Ahora, el ser humano tiene uno propio, o sea, cuando digo el ser humano, es la especie del Homo sapiens sapiens. Está dotado de este lenguaje de la doble comunicación, que es capaz de decir muchas cosas que exceden del ámbito de la acción inmediata, de las necesidades inmediatas. Bueno, pues esa libertad de palabra, puesto que tenemos consustancialmente, porque es un atributo de nuestra especie, el hablar, la libertad de hablar, de decir lo que queramos. Claro, eso tiene que tener sus limitaciones. Hay sitios donde no podemos decir lo que queramos. El cuándo, el dónde y el cómo se digan ciertas cosas tiene que estar limitado. Bueno, hablo de libertad de palabra, pero luego en la especie humana, en su evolución, en periodo reciente, ha desarrollado la escritura y por tanto existe la libertad, la expresión no solo verbal, sino escrita. Por analogía con la libertad de palabra está la libertad de escritura, la libertad de prensa. Estas son imposibles en sociedades en las cuales no haya escritura y no haya prensa. Por tanto, por eso digo que las libertades, una cosa es la libertad y otra cosa son las libertades que se van articulando en el contexto histórico-social y según las necesidades y posibilidades del entorno histórico-social. La libertad de reunión. El ser humano es social. Necesita. Es una necesidad. Un sufrimiento que se inflige a alguien es privarlo de compañía. La compañía, evidentemente, pues para eso necesita crecer y en una familia, el derecho a la afiliación, pero bueno, esto me lleva a otro ámbito que no voy a tratar ahora, el derecho de reunión, que tiene que ser voluntario por parte de los reunidos, evidentemente, el derecho de asociación, que no es lo mismo, está emparentado, es afín al de reunión, pero es diferente, es el derecho a crear una entidad permanente que vincule a un número de individuos entre sí por algunos nexos, compartiendo algunos quehaceres, compartiendo bienes, a estar juntos, pero estar juntos no ocasionalmente, no circunstancialmente, sino de esta manera más o menos estable. El derecho a vivir en pareja, a la vida conyugal, que puede entenderse como una especificidad del derecho de asociación, puesto que al fin y al cabo la pareja
el conyugio o matrimonio es una asociación, pero es una asociación tan sui generis que puede entenderse como un derecho autónomo. Todos estos son derechos de libertad. Ustedes dirán, bueno, pero en las sociedades liberales modernas, o que se consideran liberales, en el llamado mundo libre, bueno, no hace falta, todo el mundo está de acuerdo en que en ese derecho de libertad. Quizá unos lo exageran hablando de la máxima libertad, pero todo el mundo está de acuerdo en el derecho a la libertad. Bueno, lo que yo insisto, lo que yo aporto es considerar que ese derecho a la libertad, siendo negativo, siendo libertad negativa, es ser libre de obstaculización, impedimento, prohibición, tiene una fuente, que es el bien común, solo es posible en la sociedad, se lo debemos a la sociedad, no es contra la sociedad o a pesar de la sociedad, sino gracias a la sociedad. Segundo, más importante todavía, que es una participación en el bien común, un modo de participar en el bien común, puesto que la carencia de libertad es una fuente de frustración, de infelicidad, de imposibilidad del desarrollo de la personalidad y por tanto de cercenamiento de la cantidad y calidad de vida individual y por tanto que redunda también en la colectiva. Por tanto, que la libertad, siendo negativa, es de todos modos una faceta del desarrollo de la cantidad y calidad de vida individual y que tiene su límite en el bien común. ¿Cuánta libertad? La máxima compatible con el bien común. Ahora bien, evidentemente, esto es un desideratum. No puede ser otra cosa. ¿Por qué? Porque unas libertades colisionan con otras. Esto es evidente. Por tanto, hay que determinar el principio del bien común, la planificación de ese bien común, en caso de conflicto entre unas libertades y otras, qué ponderación ha de hacerse para, en la máxima medida posible, respetar cada una de esas libertades, pero haciéndolas, compaginándolas entre sí. Y similarmente, entre unas libertades y entre el ejercicio de unos derechos de libertad y el ejercicio de unos derechos de bienestar, puede haber y hay colisiones. El bien común, el principio supremo del bien común, lleva a buscar un parámetro de compaginamiento o compaginación de unos derechos con otros, del bienestar con la libertad, de unos derechos de bienestar con unos derechos de bienestar y unos derechos de libertad con otros. El límite es el bien común. Y ustedes dirán, bueno, pero bien, está bien ese análisis. Hay efectivamente una manera diferenciada y propia del racionalismo jurídico de entender la libertad como participación del bien común. Era más fácil que se aceptara que los derechos de bienestar eran participaciones del bien común y un poco no se ve tan a simple vista
que la libertad sea también una participación del bien común, pero bueno, el análisis nos convence de que así es. ¿Por qué creo que hay que insistir en esto? ¿Y en qué dos puntos hay que insistir? Y con esto terminaré. Primero hay que insistir en que ni la libertad está subordinada al bienestar, ni el bienestar está subordinado a la libertad, sino que son tanto los derechos de libertad como los derechos de bienestar son participaciones en el bien común y que ni las unas han de ser absolutamente prioritarias sobre los otros ni viceversa, sino que han de ser compaginables y ponderables. Han de ha de buscarse la manera de conseguir la realización máxima posible de todos los derechos de libertad y de bienestar en la medida en que sea posible compaginarlos, es decir, arbitrar las colisiones entre ellos sin dar primacía absoluta a la libertad, pero tampoco al bienestar, y por tanto buscar un principio de coordinación, de compaginación, de conciliación. Han de hacerse conciliables esas diferentes. Lo cual es diferente cuando hablo de ponderación, pero esta ponderación es diferente de la ponderación, por ejemplo, de Robert Alexy, en la cual se ponderan diferentes derechos y al final gana uno, y ese que gana es el que prevalece y los demás se desechan. Por eso los demás son derrotables, como se dice en una traducción que a mí no me gusta, yo diría defectibles. Por eso hay normas defectibles, las normas que conceden ciertos derechos son defectibles, mientras que aquella que prevalecería, al final, la que iría a misa, porque en la ponderación sale, digamos, que en la balanza queda por encima, esa es la única. Bueno, es una ponderación muy diferente de la que yo propongo, que es una ponderación conciliatoria, en la cual, en la medida de lo posible, se satisfagan todos. Y en la medida de lo posible, claro está, según el peso de cada uno, y únicamente quede preterido uno de ellos enteramente si no hay otro remedio. Y por otra parte, como guía, como norma, a diferencia de Alexis, en el cual los derechos se consideran de manera aislada, una de otro, no hay una pauta que los coordine, no hay una fuente de la cual emanen esos derechos, ni los derechos han de medirse entre sí, entrar en colisión entre sí, pero no considerarse con respecto a un criterio que es autónomo, mientras que yo sí ofrezco ese criterio que es autónomo, que es el propio bien común. Los derechos cuando colisionan, han de medirse entre sí, pero también medirse en su relación con el parámetro común, con la guía común, que es la norma suprema que les es común, que es justamente la del bien común, o sea, la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Segundo punto que quiero señalar, con esto termino, es que enfatizar la libertad dista de ser tan obvio como parece. Porque hoy todos admiten la libertad en palabras, pero muchos la conculcan en los hechos. Los países
del llamado mundo libre, ahora se usa menos esa terminología, pero se usaba mucho antes, que se ufanan en ser países del mundo libre, del Land of the Free, es digamos, el apodo que Estados Unidos tiene para sí mismo, y otros países del mundo libre como Francia, Alemania. Bueno, yo pienso que la libertad dista de ser tan amplia como se cree en esos países. Por ejemplo, la libertad de palabra, con la criminalización del llamado discurso del odio. Vamos a ver, si los sentimientos son libres, el odio es libre. Y expresar el odio debería ser libre. Evidentemente con un límite. Con un límite cuando esa expresión de odio puede causar un daño ajeno. Pero, de hecho, constantemente se está expresando el odio a ciertos sistemas políticos, a ciertas personalidades históricas. De manera que, con respecto a los muertos, parece que sí hay derecho de odio. Hoy se cree que siempre ha estado criminalizado lo que se llama el discurso del odio. No es así. En otro tiempo siempre ha habido una norma contra la denigración, contra la injuria, contra los delitos contra la honra, pero cuando la expresión atentatoria a la honra está hecha de mala fe y es susceptible de perjudicar a alguien. Cuando no es susceptible de perjudicar a alguien, o está hecha de buena fe, es decir, el que la hace es quizá no verídico, pero sí veraz, ha llevado a cabo una labor de diligencia para averiguar en la medida de sus medios si lo que dice está fundado o no, y equivocadamente ha llegado a la conclusión de que sí, pero ha puesto de su parte por comprobarlo. Bueno, pues si lo que dice es perjudicial para la honra de alguien, ¿qué se le va a hacer? Es que esa honra, pues es ese alguien quien ha tenido una actuación que no es honorable. Y hay casos en los cuales eso pertenece a una esfera puramente privada y por el derecho a la intimidad no se debe estar limitada la libertad ajena de hablar de eso, pero cuando se es un personaje público ya eso no es así. La intimidad de un personaje público evidentemente es mucho menor y cuanto más público es, sobre todo un personaje político, su derecho a la intimidad es tanto más cuestionable cuanto menos frontera establezca el mismo entre el ámbito puramente íntimo y el ámbito de su actuación pública. Estos son temas muy controvertidos, pero lo que digo es que hoy, cada vez más, estamos asistiendo a legislaciones restrictivas de la libertad de palabra que se iniciaron con esto que se llamó la prohibición del discurso del odio, que por analogía después se ha llevado a extremos inauditos. Por ejemplo, en Alemania está prohibido criminalmente denigrar la Constitución. Denigrar la Constitución. Es decir, la honra de la Constitución está por encima de la libertad de palabra. ¿Qué críticas a la Constitución son posibles? Bueno, esto es llevar demasiado lejos. Es decir, que preconizar que esa Constitución sea reemplazada por otra o preconizar una modificación sustancial de la Constitución es un delito de palabra. En
en Alemania y en Francia, hacer ciertas afirmaciones históricas que serán falsas. Yo no entro en si son falsas o son verdaderas porque carezco de... Puedo tener una opinión, pero es una mera opinión. No soy un historiador y por tanto no puedo tener una opinión científicamente fundada sobre una serie de hechos históricos. Pero hay opiniones de historiadores que los han llevado a la cárcel y de no historiadores. El gran filósofo francés Roger Garaudy, una víctima del régimen de Hitler, que fue internado en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, por sus opiniones en uno de sus ensayos sobre los mitos fundadores del Estado de Israel, sufrió un juicio criminal. No sé si llegó a estar encarcelado o no, o varios juicios en Francia, por una famosa ley, la loi Guessot de 1981-82, que prohíbe la expresión de ciertas opiniones sobre determinados sucesos de los años 40. O sea que hay una cierta verdad histórica que apartarse de la cual puede llevarlo a uno a la cárcel. Y luego esto, la legislación francesa lo ha querido extender a lo que ha llamado prohibición de negacionismo. No sé si se ha llegado a incorporar o no, pero por ejemplo, cuando se ha declarado el Parlamento francés que las masacres de armenios llevadas a cabo en Turquía en el año 1915 fueron genocidio, decir que no fueron genocidio se quiso imponer en el Código Penal francés, al final no sé si se hizo o no, de nuevo considerar delito, no ya negar los hechos, sino decir que los hechos, o bien tener una apreciación, un historiador que tenga una apreciación cuantitativa diferente, porque evidentemente qué estadística se llevó, con qué rigor se llevó aquella estadística. Para cualquier evaluación numérica de los muertos de los campos de exterminio alemanes, de las matanzas, de los persas que llevó Ciro en su expedición contra los griegos, de los soldados de Aníbal en la batalla de Canas, de los muertos en la Guerra Civil Española, ¿no? Que han pasado tantos años, se han hecho tantas investigaciones y en realidad nadie sabe a ciencia cierta hoy cuántos murieron en la... De manera que la estadística histórica es problemática, discutible, se basa en indicios y es susceptible, por tanto, de apreciaciones. Bueno, pues tener una apreciación diferente o simplemente darle un calificativo jurídico diferente, esto es o puede ser, o se quiso que fuera en Francia constitutivo de delito, y así muchísimos otros. Delitos de opinión, delitos de atuendo. Por ejemplo, en Francia se consideró prohibido salir a la calle con la cara tapada. Vamos, esto se impuso. Era obligatorio salir a la calle con la cara destapada. Esto era contra el burka islámico, pero por no decir que el motivo era religioso y afectaba específicamente a la mujer, se prohibió en general salir. Yo salgo con embozo en invierno en España, cuando hay temperaturas. Madrid tiene una temperatura suave en el conjunto del año, vamos, suave, es bastante extrema, pero más cálida que París.
Pero bueno, puede hacer muchísimo frío, incluso bajo cero en invierno, y por la mañana suelo salir con embozo. Es bastante común en España, por lo menos entre los jóvenes, eh, pero no solo. Bueno, esto en Francia está prohibido, aunque hay una excepción por motivos de salud, pero tendría que presentar un certificado médico que explicara que por la debilidad de mis vías respiratorias necesito protegerme de... Bueno, pues hemos pasado en Francia de que estaba prohibido salir a la calle con la cara tapada a que ahora está prohibido no salir a la calle salir a la calle con la cara sin tapar, porque ahora por las medidas, por la reciente epidemia, se ha pasado lo contrario. O sea, o bien está prohibido salir con la cara tapada, o bien está prohibido salir con la cara destapada. Lo que en ningún momento ha habido es libertad de salir con la cara tapada o destapada como uno juzgue oportuno. Estas mismas medidas liberticidas que se han impuesto en casi todos los países, el arresto domiciliario masivo de la población, sin que, por supuesto, exista ninguna prueba científica de que se han evitado muertes con ese arresto domiciliario, ni menos aún de que era necesario. Porque hay dos hipótesis. Primero, tres posibilidades. Primero, que es la opinión de un famosísimo infectólogo, quizá el más eminente del mundo, que considera que no hay prueba absolutamente ninguna de que eso haya evitado muertes ni contagios. No dice que haya prueba de lo contrario, sencillamente que no hay prueba ninguna. De manera que puede que no haya servido de nada. Puede que haya servido de algo, es decir, que sea posible, pero no haya sido necesario, es decir, que la epidemia se hubiera podido contener sin imponer una medida tan absolutamente liberticida, pero, bueno, digamos que la medida liberticida ha ayudado a contenerla más rápidamente o de manera un poco más amplia, un poco más eficaz. Bueno, esta es una hipótesis, nadie ha demostrado científicamente absolutamente nada. Pero incluso en el supuesto de necesidad, que constitucionalmente sea lícito imponer un arresto domiciliario de toda la población para atajar una epidemia, esto no se ha hecho nunca en la historia. Jamás. Un arresto domiciliario masivo de toda la población, lo que con ese eufemismo se ha llamado confinamiento. Pero no es confinamiento. Confinar es establecer un confín. Es decir, usted no puede salir de este perímetro, de su barrio, de su ciudad, de su comarca, de la isla en la cual esté adscrito administrativamente. Eso es confinar. Lo otro es arresto domiciliario. Bueno, pues algo así no ha tenido lugar. Que esto se haya establecido en tantísimos países, una medida tan absolutamente liberticida, con efectos económicos tan absolutamente deletéreos, que se van a traducir en una repercusión económica brutal, con un decrecimiento económico considerable, que se traducirá para muchos en suicidios por la pobreza y miseria a la cual serán conducidos, de manera que, por otro lado, una pérdida de riqueza que se traducirá en un peor equipamiento de los servicios sanitarios y, por tanto, en muertes por ese peor equipamiento, de manera que el saldo neto difícilmente podrá ser positivo en salvar vidas.
seguramente será negativo. Pero aunque no lo fuera, es una medida liberticida tan absolutamente brutal que demuestra hasta qué punto esa afirmación de que la libertad está reconocida como derecho incuestionable y prioritario en nuestros ordenamientos constitucionales, no es verdad. Lo contrario es verdad. Por nada y menos, se, por una epidemia estacional de las vías respiratorias, que se ha traducido en un número de muertes superior al de infecciones gripales, pero vamos, que no es la peste negra, no es nada de esa envergadura. Bueno, pues ha colado y se ha admitido, y la opinión pública se ha achantado y lo ha aceptado, una medida tan absolutamente liberticida. Esto demuestra hasta qué punto hay que seguir reivindicando la libertad y que la libertad no puede estar subordinada. Y, por tanto, no está por debajo de los derechos de bienestar, ni está por debajo de la salud pública. La promoción de la salud pública es un componente del bien común, de la cantidad y calidad de vida individual y colectiva, pero no puede hacerse a cualquier precio. Como el aumento del PIB no puede hacerse a cualquier precio. Como la mayor instrucción de la población o la mayor educación no puede hacerse a cualquier precio. Nada puede hacerse a cualquier precio. Ya dijimos, solo hay algo que debe respetarse a cualquier precio, que es el derecho a no sufrir tortura. El derecho al reconocimiento del valor del ser humano, de la identidad y la carga axiológica del pertenecer a la especie humana, del núcleo de humanidad que nos lleva a que, por encima de todo, estar libres de tortura. Lo demás, nada es a cualquier precio. La libertad de expresión no es a cualquier precio. La libertad de manifestación, de reunión, no es a cualquier precio. La salud pública no es a cualquier precio. Los diferentes derechos han de ser compaginados, coordinados, conciliados, ponderados unos con otros. La libertad no está subordinada. El bienestar tampoco está subordinado. La libertad se desgaja en una pluralidad de libertades, variables según las circunstancias, con quizá unos ingredientes mínimos sempiternos como son la libertad de conciencia, la libertad de palabra, la libertad de reunión. Son seguramente libertades que se han dado en el Paleolítico inferior, en el Paleolítico superior, en el Neolítico, en las sociedades actuales y seguramente en las futuras, porque es difícil imaginar seres humanos que no tengan esas necesidades y que no experimenten la imperiosa necesidad de ser libres en esas facetas de la vida humana. Pero como digo, la libertad no es algo suprabiológico, extrabiológico, no es algo cultural, no es algo que nos venga a los seres humanos de fuera, es una necesidad biológica. Solo el ser humano, por su propia biología, por su propia instintividad biológica, necesita libertad.
es un componente de la calidad y cantidad de vida del individuo. Es una faceta biológica de la propia vida humana y por eso está incorporada a este principio del ordenamiento jurídico supremo del bien común. Con esto termino.